Hermanos, Dios les bendiga. Este es su amigo, su hermano en Cristo, el pastor Benjamín Martínez. Aleluya. Y Dios nos ha inquietado a continuar predicando el Evangelio a través de las redes sociales y a través del canal de YouTube. Así que estén pendientes, estamos bregando con unas cosas de la emisora para la gloria del Señor. Tan pronto salga la emisora al aire, los vamos a compartir, los vamos a, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda ser bendecido a través de la palabra del Señor Jesucristo. Pero el Señor me ha inquietado esta mañana a traer un mensaje sobre lo que el Señor quiere para nuestras vidas, y es algo con lo que Dios no puede luchar. Dios no puede luchar y Él trata de que el ser humano lo haga. Pero vamos a verlo en detalle para que el Señor se glorifique y el pueblo pues sea edificado. La página se llama Ministerios de las Tinieblas a la Luz. Pronto, ¿verdad?, lo vamos a estar compartiendo para que sea de bendición. Comparte este video y dele like, suscríbase al canal para que el Señor, ¿verdad?, sea glorificado a través de su palabra. Aquí la gloria es del Señor. Pero vamos a lo que el Señor quiere, hermanos. Vamos a hacer una oración para que el Señor tome el control y el dominio de nuestros pensamientos, y que la palabra que salga sea para edificación y sea para vuestros corazones y para vuestras mentes. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, me presento delante de tu presencia para que seas tú glorificándote, Señor amado, a través de esta palabra. Ayúdame a poder entender, Señor, y darme la sabiduría correcta, Padre, para interpretar tu palabra. Y asimismo esa palabra de sabiduría sea, Señor amado, a través de mis labios, dirigida por tu Espíritu Santo, para que la mente y los corazones que escuchen a la distancia también puedan ser edificados, vivificados en el Espíritu, Señor amado, y te den la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, yo estaba leyendo la palabra del Señor, aleluya, y mientras un versículo donde muchos saben y se lo saben de memoria, Juan 3:16. Pero le estamos dando la validez a lo que dice Juan 3:16. Y mira lo que dice Juan 3:16, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces nosotros hemos escuchado este versículo y lo hemos analizado, lo hemos interpretado, le decimos amén, gloria a Dios. Pero la realidad del asunto es que hay una voluntad detrás de todo esto, que es lo que el Señor quiso y lo que quiere que tú y yo hagamos. Ahora, por eso es que el tema es algo con lo que Dios no puede luchar, y es con tu voluntad. La voluntad donde Dios te ha dado libre albedrío, donde el Señor te ha dado a escoger las cosas que Él en su plena voluntad quiere que tú hagas, pero te lo ha dado a ti. Ahora, mira lo que dice voluntad, una definición de voluntad. Dice una capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. La voluntad es una capacidad. Dios ya te la dio. Dios te ha dado la voluntad. Dios te ha dado esa capacidad para que tú puedas decidir correctamente. Y cuando nosotros vamos a la voluntad de Dios y vemos que la voluntad de Dios se manifiesta de manera poderosa en Juan 3:16, que dice que entregó a su Hijo para que todo aquel quien Él crea, ahí está la voluntad del ser humano, hay que creer. Pero dice la Biblia que tenemos que creer para que no nos perdamos. Y esa creencia en Jesús es lo que nos hace darnos la salvación y la vida eterna. Ahora, no simplemente se basa en creer, en coger ese versículo literal como está y yo solamente creo y ya soy salvo, sin hacer más nada. Es un error bíblico el pensar que yo por solamente creer que tengo a Jesús,
ya con eso nada basta, no tengo que amar al prójimo, no tengo que hacer más nada, solamente yo creo. Porque la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Por ende, pues entonces, si la Biblia me dice en Juan 3:16 que yo tengo que creer para que yo no me pierda y tenga una vida eterna, también tengo que tener el conocimiento de que hay demonios que sí creen y no son salvos ni obtienen vida eterna. ¿Por qué razón dice esto la Biblia? Mira, vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 4. Y Gálatas capítulo 1, versículo 4 lee de la siguiente manera: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y el Padre. El Señor, a través de su Biblia, de la palabra de Dios, nos está enseñando a nosotros cuál es su voluntad. Estamos hablando de la voluntad, algo que Dios no puede luchar. Por eso la voluntad perfecta de Dios es que tú creas en Él y pueda haber salvación en tu vida. Ahora, te está diciendo que te quiere librar de este mundo perverso y malo. Muchos sabemos en los tiempos que estamos viviendo. Y cuando nosotros vamos a lo que establece y usted mira a su alrededor, usted sabe que este tiempo es malo, es decisivo, son tiempos como los tiempos de Noé. La palabra establece que ahí es que va a venir el Hijo del Hombre. Cuando tú veas todas estas destrucciones, cuando veas estos principios de dolores. Pero mira lo que está diciendo Gálatas capítulo 1. Y Gálatas capítulo 1 dice que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, tenía un propósito. Había una voluntad que era del Padre. Y esa voluntad del Padre, el Hijo, que es Jesús, vino a este mundo para que tú y yo también siguiéramos la voluntad del Padre, que fue el que envió a Cristo. Ahora, ¿para qué fue? Pues está diciendo que fue por nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y quiere librarnos de este siglo malo, conforme a esa voluntad. Mira lo que dice Tito 2:14, es algo similar. Pablo habla en los Gálatas, Tito es el que escribe acá, y dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito, la carta de Tito expresa que Cristo vino para una purificación en nosotros. La carta de los Gálatas habla de que Cristo vino para librarnos de este siglo malo. Uniendo esos dos contextos de versículos, el Señor lo que quiere es purificarnos. O sea, ¿cómo yo purifico algo? ¿Cómo yo santifico algo? Pues Pedro hablando decía que ustedes tienen que ser santos porque Dios es santo, pero ¿cómo yo me santifico? ¿Cómo yo entiendo que es la santificación del Señor? Pero el Señor lo que está expresando a través de eso no es que te vayas a una montaña a vivir y vivas solo ahora y te santificas porque estás separado de la humanidad que es mala y perversa. No, Señor. La Biblia nos expresa cómo nosotros debemos ser santos, cómo nosotros debemos ser purificados a través de la sangre de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Cómo Dios, en su misericordia, en su amor, en Todopoderoso, puede vernos a nosotros como pecadores siendo transformados a través de la sangre de Cristo. Y Cristo es el que nos purifica. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que tener una dependencia total de la palabra. Tenemos que tener una dependencia total en Cristo, porque el único que nos puede acceder al Padre, y lo dice Cristo, el único camino para poder llegar al Padre es a través de Cristo, es a través de la palabra. Es a través del conocimiento de la palabra para así tú poder ejercer la voluntad de Dios. Y mira lo que dice Tito, hablando sobre esto, dice que nosotros necesitamos esa redención de la iniquidad, del pecado, de la maldad que habita en nosotros. Que cuando nosotros nacimos, ya nacimos con esto. Y te dice el por qué también. Mira lo que dice Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta es la perfecta voluntad de Dios, que nosotros seamos imitadores de Dios. Imitadores de Cristo.
imitadores de su palabra, imitadores de la conducta de Cristo, imitadores de lo que está ejerciendo la palabra a través de los libros que leemos diariamente. Pero tenemos que leerla para yo conocer cómo yo imito a Dios o cómo yo imito a Jesucristo. Tengo que empaparme de lo que la palabra habla de Cristo o habla de estos apóstoles que estuvieron antes que nosotros, de las cosas que hicieron malas en el Antiguo Testamento, de las cosas que sucedieron en el Nuevo, para saber qué no debo hacer y qué debo hacer, cuál es la perfecta voluntad de Dios. Yo tengo que conocerla y yo tengo que saber cuál es para poder agradarle a Dios. Por eso es que estamos hablando sobre el tema de algo que Dios no puede luchar, y es la voluntad. Dios pone el querer como el hacer. Dios quiere que tú ores, Dios quiere que tú leas la palabra, Dios quiere que tú te metas más con Él en intimidad, pero Dios no te puede obligar como jalándote por la oreja, arrodíllate. No, esa es tu voluntad. Y Dios te enseña cómo debes hacerlo, pero te toca a ti hacerlo. Dios te enseña a través de la palabra, pero no puede tomar el examen por ti como maestro. Para eso te da el examen, para que tú pongas ahí lo que estás siendo enseñado. Y Efesios capítulo 5 dice de esta manera, después que dice que seamos imitadores de Dios, como hijos amados, dice, y andad en amor. Número 1, lo primero que te dice, andad en amor. Una de las cosas que Primera de Corintios capítulo 13, las preeminencias del amor, donde Pablo expresa todas estas cosas sobre el amor, dice que si yo tengo toda la ciencia, todas las profecías, todos los dones, yo puedo hacer, pero si no tengo amor, nada soy. Y en esto es que se derrumba la iglesia hoy en día, hermano. No hay amor. No hay misericordia por el prójimo. No estamos haciendo la función que Cristo quiere. Dentro de la iglesia estoy hablando. Por eso es que ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad de que el Señor quiere que nosotros hagamos? Pues míralo, aquí lo dice. Efesios capítulo 5, versículo 2. Andad en amor, número 1. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea que Cristo te está diciendo que no tan solamente tienes que andar en amor, también tienes que entregarte como Cristo se entregó por ti. Por eso es que la palabra expresa que nosotros no vinimos aquí a que nos sirvieran. Nosotros vinimos aquí a servir. Nosotros vinimos aquí con una función. Cristo estableció esa función. Somos servidores del cuerpo de Cristo. Y eso se hace a través del amor, de la misericordia. Eso se hace a través de la palabra. Mira lo que sigue diciendo. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Olor fragante es un olor que a Dios le agrada. Y te está diciendo la Biblia que nosotros, teniendo esta imitación de Dios, de cómo Cristo fue aquí en la tierra, esta imitación de ofrecerme yo por mi prójimo, de sacrificarme yo por mi prójimo, para Dios es un olor fragante. Es oler algo y decir qué rico, me gusta eso. Y Dios te está diciendo a través de su palabra que la conducta de imitar a Cristo en amor, a Dios le agrada. Y por tal razón podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. La pregunta es, ¿yo lo estoy ejerciendo? ¿Yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada? Yo estoy siendo que Dios me mire y me diga, olor fragante me eres tú. Tenemos que entender esto, hermano, porque el tiempo se nos está acabando. Cristo ya viene a buscar a su iglesia. Pero una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia sin amor no puede ser elevada a Cristo. Una iglesia que lo vamos a leer ahora en Efesios capítulo 2. Aquí hay una condición. Efesios, que es Pablo que escribe a Efesios, le expresa lo que está aconteciendo en este lugar. ¿Para qué? Para que desistan de esta conducta y sean imitadores de Cristo. Sean imitadores del mismo Pablo, porque Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ahora mira lo que dice
Efesios capítulo 2, versículo 1. Y esto es una voluntad humana, carnal, una voluntad de deseo de la carne, donde el Señor lo que quiere es transformar ese deseo de la carne por deseos del Espíritu. Pero para yo tener el deseo del Espíritu, yo tengo que entender que primero yo tengo que reconocer, que creer, como dice Juan 3:16, yo tengo que reconocer a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Por causa de esa confesión, la Biblia establece de que esa confesión lo que hace en tu vida es que pueda llegar a ti el Espíritu Santo, reconociendo perdón de pecado, porque Cristo fue el que nos da la redención y la vida eterna a través de la reconciliación. Ahora, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 10, versículo 10, te lo explica y te dice, porque con el corazón se cree para justicia. Una cosa es tú creer dentro de tu corazón y ser justificado. Y otra cosa es como lo dice, que dice, pero con la boca se confiesa para salvación. El de la cruz, que estaba junto con Cristo el día de que Cristo fue crucificado, no tan solo creyó en su corazón, sino que lo confesó, habló con Cristo. Acuérdate de mí. Sabía que él tenía un reino. Sabía que Cristo era el Hijo de Dios. No tan solo lo creyó en su corazón y se justificó, sino que lo confesó, habló con Cristo y Cristo lo salvó, porque Cristo le dice, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso. Ahora, miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea que hay un tiempo de división en nuestras vidas, antes de Cristo, después de Cristo. Por eso es que la palabra dice que cuando nosotros venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Todos somos nueva criatura. Tiene que haber un cambio genuino de corazón. Cuando vemos en el tiempo de Juan el Bautista, se acercan a él los fariseos, los escribas, toda esta gente que sabía de la ley, sabía de la palabra, pero él que les dice que tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea que tenía que haber un arrepentimiento que hiciera florecer en ellos un fruto que por el cual tenían que dar testimonio de que de verdad habían cambiado. Y la palabra nos dice en el versículo 2, Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Mira lo que está diciendo. Hay una corriente, hay una ola de este mundo que son muchos los que se pierden. Eso está en el pasaje donde te explica la puerta estrecha y la puerta ancha. Muchos son los que la hallan, la puerta ancha. Muchos son los que se pierden por él. Muchos son los que piensan que están agradando a Dios, pero no lo están haciendo pensando que porque estoy sentado en una banca. Hermano, se trata mucho más que eso. Se trata mucho más de ir a la iglesia. Se trata mucho más de yo decir amén. Se trata mucho más de orar. Se trata mucho más de ayunar. Se trata de una conducta, de un fruto que tiene que darle el Espíritu en ti. Lo vamos a leer más adelante. Pero nosotros tenemos que entender esto, hermano, porque es la conducta lo que nos hace salvarnos a través del Espíritu y a través de la sangre del Cordero. ¿Y cómo sé eso? Bueno, porque la Biblia lo expresa. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber un fruto. Aquel que no tenga fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Qué es lo que no queremos, hermano? Permita a Dios este mensaje pueda llegar a todo el mundo y pueda la gente entender y glorificar a Dios, arrepentirse y dar fruto. Y se salve y encontrarnos en el cielo. Mira lo que dice la Biblia. Dice que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hay algo en el aire que sabemos que es Satanás, porque Efesios capítulo 6 después lo declara, toda esta jerarquía de parte de Satanás. Pero hay un príncipe, ese príncipe es el que está gobernando en los aires y está gobernando en este mundo, porque Cristo dijo que él era el príncipe de este mundo, hablando de Satanás.
Y dice que el príncipe de las potestades del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y nosotros tenemos que entender que hijos de desobediencia no significa que están endemoniados. Hijos de desobediencia lo que está indicando es que son hijos que lamentablemente no andan en obediencia a Dios, por ende son hijos de Satanás, que es el que los influye a que tengan una manera y una conducta de vivir. ¿Cuáles son esas maneras y conductas de vivir? Vamos a hablarlo. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Ve que había ahí un cambio. En los deseos de nuestra carne. Hay unos deseos de nuestra carne, hermano, que se oponen entre sí. Dice la Biblia que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que ésta no haga lo que quiere, lo que se supone que deba hacer. Obviamente tenemos el espíritu de Dios y el espíritu de Dios es más fuerte. Pero nosotros tenemos que entregarnos a esa voluntad. Nosotros tenemos que ejercer lo que dice la Biblia. Muchas de las veces nos desviamos. Muchas de las veces Satanás gana ventaja en nuestros pensamientos. Muchas de las veces el enemigo es astuto. Por eso es que la Biblia dice, no ignoren las maquinaciones. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Para que nos falte la fe, para que nos falte el amor, para que nos falte todo lo que la Biblia establece. Para que se nos olviden todas las promesas que el Señor nos ha dado. Para que se nos olvide la palabra en el momento de luchar. Porque esta es nuestra espada. Esta es nuestra armadura. Si a ti se te olvida la armadura, ¿con qué vamos a pelear? Es necesario, hermano, que usted entienda esto. Porque hay una guerra espiritual en contra de usted. Y el Señor hoy quiere que le entregues la voluntad. Por eso es que Cristo, hablando y orando, enseñándoles a orar a los discípulos, enseña el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y empieza a expresar. Pero dice algo bien claro, que se haga tu voluntad, no la mía. Porque si yo digo que se haga tu voluntad, es que mi voluntad está entregada a la tuya. Y yo tengo que reconocer cuál es tu voluntad para poder ejercer lo que a ti te agrada y no lo que mi carne desea. Mira lo que dice. Dice que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, mira lo que dice en unión, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea que no tan solo nosotros tenemos que entregar la voluntad, sino que también tenemos que entregar nuestros pensamientos. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que ser transformados a la mente de Cristo. Y si nosotros somos transformados a la mente de Cristo, nuestros pensamientos, Filipenses 4, versículo 4 en adelante, te empieza a explicar y a expresar todo lo bueno que tú debes de pensar y todo lo que Dios quiere que tú pienses para no darle cabida a esos malos pensamientos que te puedan desviar, que te pueden hacer hijos de desobediencia, que te pueden hacer hijos de ira, que te pueden apartar de la verdad. Y mira lo que dice, versículo 4, Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mire bien, ese es el amor tan grande, lo mismo que Juan 3:16. Si podemos entender que la voluntad es entregada, pero Dios amándonos, mira lo que sucede. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso es que yo tengo que reconocer al Maestro. Por eso es que yo tengo que entregarle mi voluntad. Cuando nosotros vamos a la palabra nos dice que Jesucristo está a la puerta y llama. No dice que abre la puerta, no dice que Él la fuerza, que Él trata de romper la puerta para poder llegar a ti. Dice la Biblia que Él toca, llama. Como hoy en día, todo aquel que ve este video, Dios está tocando a tu corazón, Dios está llamando a tu puerta. Pero cuando leemos el texto dice que tú tienes que abrirle.
Y si tú le abres, Él entra dentro de tu corazón, cena contigo, hay una intimidad, hay una comunión, hay una enseñanza a través de la palabra que es Cristo. Y te enseña lo que debes de hacer, te da la fuerza en medio de la debilidad, te enseña que no importa la tempestad, Él está ahí. Que no pienses que estás mirando que Cristo se durmió, Él está ahí, ten fe. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que aún nosotros cuando estábamos muertos, Él nos da vida juntamente con Cristo y dice, por gracia sois salvos. Esto no es que nadie se lo ganó. Esto no es por los más milagros que tú hagas. Esto no es por las más lenguas que tú hablas. Esto no es por los más dones que tú tengas. Por las más profecías que tú hayas dicho en el año. Esto se trata de una salvación por gracia. De una conducta que un favor inmerecido que se supone que yo estuviese en la cruz del Calvario, pero Cristo por su voluntad entregó su vida por ti y por mí para que tú ni yo pudiéramos pagar, porque no hay ser humano que pueda pagar el precio del pecado, no lo hay. Porque desde nuestros pequeños, y nosotros siendo pequeños, éramos malos. La Biblia dice, Génesis 6, que la maldad era tanta en extremo, no había pensamientos de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia y en Génesis 6, que ocurre, Génesis 6 es donde está la maldad y surge la maldad de los hombres, dice la Biblia que le dolió en su corazón este hecho porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón, volvemos otra vez, conducta y pensamiento, van amarrados. Para yo entregarle mi voluntad al Señor, no es decir creo en ti y ya, es que tengo que entregarle esta voluntad y tiene que haber una acción en mi mente. Tengo que aprender a reprender a Satanás cuando venga con pensamientos contrarios a la palabra. Pero tengo que empaparme de la palabra, tengo que instruirme en ella. Y dice la Biblia, Génesis 6, capítulo 6, versículos 5 y 6, dice que estos pensamientos del corazón eran continuamente al mal. Solamente. O sea, ¿y qué hace Cristo con esto? Cambia, porque y tú ni yo éramos buenos, porque hacíamos cosas buenas estando antes de Cristo. La Biblia dice que todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos la redención. Necesitamos que Cristo sea el que nos redima. El que el precio de sangre sea a través de la sangre del Cordero. Porque nuestros pensamientos y nuestra conducta era mala. Tiene que haber ese cambio. Ahora, miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Si es al pecado, es para la muerte. Y si es a la obediencia, es para la justicia. O sea que Cristo te está diciendo a través de Pablo, que escribe la carta a Romanos, que si tú te mantienes en una conducta, deseos de la carne, pensamientos de la carne, todas estas cosas que no le agradan a Dios, y te haces esclavo de esto, pues te haces esclavo del Señor de esa área. ¿Quién es? Satanás. Porque la Biblia dice que tú no puedes servir a dos señores. Está Jesucristo y está Satanás. O sirves a Jesucristo o sirves a Satanás. No hay un intermedio. No hay algo que yo pueda decir me mantengo aquí, porque la Biblia dice que si tú te mantienes en un punto medio, lo habla la Biblia también, que somos tibios, seremos vomitados de su boca. No queremos ser vomitados de la boca del Señor, que cuando nos llame a la iglesia diga, no, esto es un malestar, este me dio dolor. Lo que queremos es que te salves. Que Cristo diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Y Romanos capítulo 6 te dice de qué y de quién, si es esclavo es para muerte en pecado, o si es en obediencia para justicia, justificación a través de Cristo. Por eso es que Cristo te está hablando hoy sobre la voluntad.
Hay cosas que el Señor no puede hacer. Dios no puede obligarte a que tú confieses tu pecado para que haya salvación en tu vida. Él está tocando en esta hora para que tú te salves. Tú tienes que tomar la decisión. Mira lo que sigue diciendo, Gálatas 5:16. Y aquí es que quiero entrar para que nosotros podamos entender lo que Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos expresa de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, lo que sucede en nuestro ámbito carnal y lo que Cristo quiere hacer. Hay dos cosas: o nos sometemos a esclavitud a causa del pecado, o nos sometemos a obediencia para justificación y vida eterna. Mira lo que dice Gálatas 5:16. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay una lucha para que no hagáis lo que quisierais. Muchos de nosotros, y me incluyo porque todo esto le sucede a todo ser humano, no hay ser humano que no esté luchando con la carne, es imposible. Mientras estemos viviendo en este cuerpo carnal, vamos a tener la lucha eterna hasta que Cristo venga por la iglesia. Pero también Cristo te ha dicho a través de la palabra que te ha dado las arras del Espíritu, te ha dado las armas del Espíritu, te ha dado no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es tu voluntad entregada a Cristo. Y dice el 18: pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... Aquí es que usted tiene que entender. No podemos tener el Espíritu Santo haciendo estas obras de la carne. Tenemos que entregar la voluntad al Señor para que la voluntad del Señor, a través de la guianza del Espíritu Santo, saque de nosotros todas estas obras de la carne y puedan ser a voluntad del Señor entregadas para que Cristo nos fortalezca. Mira lo que dice. Anote: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, hermano, no van a poder heredar el reino de Dios. Escuche bien, porque es lo que está sucediendo dentro de las iglesias. Iras, celos, contienda, disensiones. Sí, porque muchos van a decir: yo no adultero, yo no bebo, yo no me emborracho, bueno, yo no ando fornicando, yo no ando en idolatría, en hechicería. Sí, pero muchos andan en iras, en enojos, en contiendas, en disensiones, en poner pie, poner tropiezo, en faltas de perdón, faltas de fe. Cuando tú vienes a ver, hermano y amigo que nos está viendo y escuchando, la palabra dice que estas personas no van a heredar el reino de Dios. Búsquelo usted. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Ahora, lo bonito de Dios es que no lo deja ahí, en que eso es lo que va a avanzar en tu vida. No, si te está diciendo más el fruto del Espíritu, ahí te está diciendo lo que Cristo te ha dado. Si tú entregas la voluntad a Cristo, si tú de corazón crees que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo se levantó de los muertos por causa tuya y por causa mía, crees con todo tu corazón, haces su voluntad entregando la tuya, mire lo que sucede. Va a venir el Espíritu Santo a donde usted, a morar con usted, porque usted es templo del Espíritu Santo. Cuando usted entonces reconoce a Cristo
Por eso es que hay una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que entonces el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu quiere que tú hagas, lo que el Espíritu ha visto en ti, que la carne tuya no puede ser ejercido porque necesita el dominio y la ayuda del Espíritu Santo por entrega de voluntad. Dice la Biblia que Él te da amor para que tú lo ejecutes. No es que te da amor a ti, porque ese amor ya Cristo te lo dio cuando vino a la tierra y te da salvación. Estamos hablando de que el fruto de tu espíritu, lo que tú debes de manifestar por tu boca, por tu comportamiento, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay Biblia que te ayude a eso, sino la lectura y la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo en tu vida es sacar toda esa obra de la carne, es convencerte de pecado, de justicia, de juicio, como lo dice la Biblia, y tú sabes que estás ejerciendo algo mal porque lo estás leyendo en la palabra. Una de las cosas de mi testimonio es cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, pensamos que eso me sucedió a mí en un principio, hace unos años atrás, pensamos que nosotros decimos amén, me entrego a Cristo y ya se acabó el problema, pero uno de los problemas en realidad es que no leemos la palabra con la dependencia que Dios quiere. No ponemos nuestra confianza en la palabra como el Señor quiere. De nada vale que yo te predique hoy de la voluntad si mi voluntad no está entregada a Cristo. Se pueden salvar almas escuchando el mensaje, pero yo me puedo perder por causa de que mi voluntad no fue entregada como Él quiso. Pues por ende, el conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, antiguo y nuevo, dice la Biblia, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es que el problema que estamos teniendo, hermano, es que no estamos yendo a la Biblia. Estamos yendo a psicólogos, estamos yendo a cosas donde la realidad del asunto es que no me pueden ayudar en mi forma de pensar, en mi forma de cambiar estos deseos de la carne. Eso solamente lo hace el Espíritu, porque es un cambio que el Espíritu está haciendo del fruto en ti y sacar lo que no era fruto, que era una obra de la carne. La carne no tiene fruto. Por eso es que te dice obras de la carne, pero el fruto del Espíritu. Y te dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Mira, hermano, ¿quién quiere en su deseo como humano? ¿Quién quiere orar por los enemigos? ¿Quién quiere orar por los que te maldicen? ¿Quién quiere orar por el que te quiere poner pie de tropiezo, hermano? Nadie, en su forma carnal, voluntad tuya, humana, no quieres. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, Dios transforma tu manera de pensar antigua y lo que crea en ti es una criatura nueva, con nuevos pensamientos, con amor al prójimo, entendiendo lo que dice Efesios 6, mi lucha no es contra carne ni sangre, ¿por qué la acojo con él? Si yo entiendo este versículo, ¿por qué me enojo contra mi hermano? Si yo entiendo que no es mi lucha, no es contra carne ni sangre, ¿por qué voy detrás de él? Si no es él. Por eso es que te dice, te hizo algo. No fue él, ora por él para que se salve. Y abra los ojos. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra misión en este mundo. Mira lo que dice. Por eso es que tenemos que entregar la voluntad a Cristo. Por eso es que la voluntad permisiva de Dios es una voluntad peligrosa, donde estamos haciendo lo que nosotros queremos y Dios lo está permitiendo por no haber escuchado la voluntad perfecta. ¿Qué sucede? Que pagamos unas consecuencias que no teníamos que pagar. Dios no quería darte esas consecuencias, pero como tú te empeñaste en que eso era así, pues Dios te dejó. Eso lo vemos en la burra con Balac y Balaam. Pero Dios dijo, ok, insistes, sigues con lo mismo, vete, para que veas lo que te va a suceder. Yo lo que quería era protegerte. Mi voluntad perfecta no era que hicieras eso. No fue que te fueras por aquí. Es esta, pero como tú insistes, mi amor es más grande.
que lo que tú tienes en tu voluntad, vete. ¿Y qué sucede? Te tienes que chocar con la piedra para poder entender. Pero mira lo que dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, además también por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es del cuerpo de Cristo, hermano. Esto no es ni mío, el mensaje no es mío, esto es de Dios. Si yo entiendo que el que me hizo sentarme aquí y grabar un video es para la gloria de Dios, yo dejo a un lado que si aquel está predicando y haciendo esto, yo dejo a un lado que la salvación, hermano, es dirigida para las almas perdidas y para fortalecer a aquellas débiles que entreguen su voluntad, porque si entregamos la voluntad, entonces vamos a andar por el Espíritu. Vamos a hacer una iglesia, como lo dice Hechos, una iglesia unida, una iglesia donde hace falta la unidad espiritual, donde hace falta la unidad entre hermanos. Hechos nos declara y nos habla sobre esa unidad. Búsquelo cuando Hechos nos habla y nos expresa, Hechos capítulo 4, donde cuando los creyentes piden confianza, valor y se unen, dice la Biblia que todas las cosas le eran en común, no tan solo en lo espiritual, hermano, era en lo material también. Se habían hecho uno, habían entendido el amor de Dios. ¿Quién estorbó hoy en día para que la iglesia esté dividida? Para que la iglesia no se ame, no se valore, no siga las conductas repetitivas de aquellos que se están dejando guiar por la carne. Busquen la palabra, lo que significa el amor, la misericordia quiero, no sacrificio. Vemos mucha gente, sacan 10, 15 días de ayuno, pero cuando salen del ayuno no tienen amor. Mire, perdió el ayuno, de nada le valió. El Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia. Segundo mandamiento más grande después del primero, que dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que entender esto, porque es la voluntad de Dios y es lo que quiere, que reine Cristo en tu corazón. Esa es la voluntad de Dios. Entrégale tu corazón a Cristo. Escríbeme, comparte este video para que almas puedan llegar a Cristo. Dale like, suscríbete, enséñale el video a tu familia. En este tiempo donde todo el mundo se está organizando, donde todo el mundo está compartiendo, donde se está manifestando el amor, pero estamos manifestando el amor de Cristo, es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender hoy. Así que, hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde, y lo que queremos es que entendamos esta voluntad de Dios y le demos la gloria a Él, porque Él nos amó primero. Así que este es su amigo, su hermano en Cristo, el pastor Benjamín Martínez, con el programa Ministerios de las Tinieblas a la Luz. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escriban en los comentarios los temas que ustedes quieren que ejerzamos para la gloria del Señor y para que salgan de duda. Este tiempo es decisivo, hermano. Este tiempo es bien difícil. Este tiempo hay mucha herejía dentro de las redes. Mantengámonos centrados en la dependencia de la palabra y el Señor nos va a guiar por el sendero, lo que es el sendero del Señor, que es un camino recto. La Biblia dice que por la palabra, en los Salmos dice que por la palabra alumbró mi camino. Fue luz en mi sendero. Tengo que leer la Biblia, hermano, para que Dios se glorifique y podamos nosotros andar en un mundo de tinieblas siendo luz. Ese es lo que el Señor quiere. Así que dale like, comparte este video. Le amamos en Cristo Jesús. Y tan pronto empecemos la emisora nuevamente, le estaremos compartiendo la fecha de inicio de la programación.
para que Dios sea glorificado y podamos llegar a sus hogares. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Le amamos.